Bienvenidos y bienvenidas al evento titulado El rol del juez en el proceso penal acusatorio, que se lleva a cabo en el marco del 30º aniversario de la creación de Fundejuz. El mismo ha sido declarado de interés por el Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, mediante resolución número 217 del día 2 del corriente mes y año. Auspician los colegios de magistrados y funcionarios de la provincia de Buenos Aires, San Isidro, Zárate Campana, Trenquelauquen, Pergamino, General Rodríguez Moreno, Azul, Bahía Blanca y Necochea, las asociaciones de magistrados y funcionarios de La Matanza, Morón y San Martín, la Unión de Magistrados y Funcionarios de Lomas de Zamora, los colegios de abogados de Morón, San Martín y La Matanza, el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, el Centro de Capacitación Judicial de la misma provincia, la Asociación de Jueces y Juezas Federales de la República Argentina, la Universidad del Museo Social Argentino y la Universidad Nacional de Rosario. Se encuentran presentes por las instituciones mencionadas, por el Colegio de Magistrados y Funcionarios de General Rodríguez Moreno, el presidente Eduardo Bartolomé Alemán, por el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Zárate Campana, el presidente Cristian Fabio, en representación del Centro de Capacitación Judicial de Santa Fe, el director Fabián Trovato, acompañado por Nicolás Falkenberg, en representación del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Pergamino, Esteban Argento, en representación del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Azul, Marcelo Fernández, en representación de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Morón, Matías Rapazo, en representación del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Bahía Blanca, Natalia Giombi y Eduardo Damper, en representación del Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Isidro, Carolina Carballido Calatayud, en representación del Colegio de Abogados de Morón, Bárbara Pepe, y en representación del Colegio de Abogados de La Matanza, Mariano Olivera Lardone. Para un mejor desarrollo, los micrófonos de los asistentes se encuentran apagados y les sugerimos que se conecten al dispositivo con auriculares. Por otro lado, les hacemos saber que las preguntas serán contestadas al finalizar la exposición y que para formularlas les pedimos que la canalicen por el sistema de chat. A continuación, hará uso de la palabra el director ejecutivo de Fundejuz, Carlos Blanco. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Doctor Daniel Arbeta, bienvenido a su fundación. En nombre de Joaquín Darrocha, que lidera la institución, y junto a los compañeros de la fundación, lo estamos recibiendo nuevamente. Es un placer escucharlo. Agradeciendo a los representantes de las instituciones que auspician. Estamos juntamente con el público presente, ansiosos esperando su mirada sobre el sistema acusatorio. Así que lo dejo en uso de la palabra. Doctor, gracias por estar. Bueno, muchas gracias. Bueno, un saludo para todas y todos. Buenas tardes. Un agradecimiento. Es un gusto poder participar de esta actividad de Fundejuz. Un saludo al Chango, a Carlos. Y bueno, también un agradecimiento a todas las entidades que han auspiciado este encuentro, que yo voy a tratar de aportar una mirada propia de la experiencia de algún seguimiento que venimos haciendo en el sistema de investigación y enjuiciamiento en nuestra provincia desde el 1 de febrero del 2014. Tengo una limitación muy grande que justo prácticamente yo ingreso al Poder Judicial, o sea que dejé de litigar, y en el tribunal que integro prácticamente no tenemos esa posibilidad y esa ventaja, con lo cual he ejercido muchos años la profesión, he litigado en los llamados juicios leídos de la justicia federal, pero no he tenido la posibilidad de hacer la práctica, digamos, correspondiente en el nuevo sistema adversarial y acusatorio como el que rige en nuestra provincia y el que está proyectado para el sistema de la justicia federal, con algunas diferencias de matices. Bien, el rol del juez en el proceso acusatorio, en realidad yo quiero particularmente referirme a esta cuestión y centralizar bastante un poco el enfoque en una de las tres grandes audiencias que integran el sistema acusatorio, que es la audiencia de control de acusación, más allá de que pueda hacer alguna referencia más amplia referido al rol del juez, porque precisamente uno de los problemas, digamos, que uno visualiza en el funcionamiento concreto del sistema es que no estamos muy
o no existe un consenso muy amplio respecto de cuál es el rol del juez en un proceso acusatorio, y dentro de ese esquema más general, cuál es el rol del juez en las audiencias previas, en la audiencia preliminar, en la audiencia, por ejemplo, de un proceso abreviado, y obviamente en la audiencia del debate o juicio. Pero antes de ello, me permito formular algunas reflexiones más de tipo general. En primer lugar, ¿por qué queremos y para qué queremos este cambio de modelo? Yo creo que en alguna medida poder implementar el sistema acusatorio en el nivel federal, como ha ocurrido en algunas provincias argentinas ya, implica recuperar, digamos, el modelo de juicio que pretende y exige la Constitución Nacional. Nos falta el juicio por juzgados populares en algunas provincias y también a nivel federal, porque en realidad el modelo de juicio que exige la Constitución de juicio penal es el juicio penal público, oral y por jurados populares. Pero es un avance importantísimo abandonar el sistema inquisitivo o el mixto y avanzar hacia un modelo acusatorio. Pero, en fin, la segunda cuestión de por qué queremos el cambio es porque el cambio implica no solo recuperar, digamos, un proyecto constitucional de justicia penal, sino que implica también generar un cambio en la concepción del ejercicio de poder hacia afuera y hacia adentro. ¿Y por qué digo esto? Porque en verdad los modelos inquisitivos y los modelos mixtos han implicado verdaderamente, yo hablo por la experiencia de mi provincia, un ejercicio irracional del poder, un ejercicio absolutamente irracional. Nuestro sistema de investigación y enjuiciamiento penal anterior al 2014 no fue peor gracias al esfuerzo y al compromiso de muchos funcionarios y de muchos magistrados. Pero en verdad era una fábrica de producir impunidad a nivel industrial y además de conculcar garantías y derechos de los sometidos a proceso. De modo que si alguien pudiera encontrar un formato, un modelo más negativo, es prácticamente imposible. Para que tengan una idea, teníamos una tasa de esclarecimiento de homicidios que no superaba el 22% en el sistema anterior, cuando el homicidio doloso es un delito que en los países más desarrollados está en el orden del 90-92% de tasa de esclarecimiento, y nosotros, en función del nuevo sistema, hemos logrado llegar a cerca de un 60%, a pesar de las tremendas dificultades que tenemos en la región en la que vivimos, que probablemente sea la región más violenta de la República Argentina. En segundo lugar, porque obviamente el modelo anterior favorecía una colonización del Poder Judicial, falta de transparencia, falta de publicidad, y bueno, además en términos de rendimiento, su capacidad de rendimiento era bastante pobre. El cambio nos permite recuperar un proyecto institucional de justicia pública, nos permite recuperar, con el solo hecho de cambiar, porque después hay objetivos políticos, institucionales de un sistema acusatorio que habrá que medir, o cuyo grado de avance habrá que medir en el tiempo, pero el cambio por el solo hecho de implementar la vigencia del nuevo sistema implica recuperar un proyecto de justicia pública, no secreta, implica recuperar la independencia e imparcialidad del juez, porque la independencia e imparcialidad del juez se potencia en un sistema de audiencias públicas, en un sistema donde no hay audiencias públicas, como ocurre con los jueces de instrucción de Comodoro Pi o de cualquier tribunal federal. Obviamente lo que reina es la delegación funcional. La delegación funcional es probablemente una de las lesiones más graves a la independencia interna de los jueces, una lesión a la independencia que el propio juez sacrifica, y además una ilegalidad, porque no solo la delegación es ilegal, sino que el ejercicio de la función jurisdiccional por personas que no están investidas de esa potestad es también una ilegalidad naturalizada, consentida durante años en toda la República Argentina, que un juicio lo prepare un sumariante, que un juicio lo prepare, no sé, en el juzgado correccional Primera de Rosario, el mejor sumariante que tenía el juzgado era un estudiante de arquitectura, y él preparaba los juicios de homicidios imprudentes, ¿no? En accidentes de tránsito, por ejemplo.
nos permite recuperar inmediatamente a través del sistema de audiencias públicas transparencia y publicidad de los actos de gobierno, y bueno, obviamente nos permiten pensar en una nueva forma de trabajar, de gestionar y de concebir la persecución penal, porque el modelo acusatorio no solo es un cambio en la forma de trabajar, de gestionar, de litigar, sino que aparte implica, en la medida en que el deber ser del modelo acusatorio se lleve a la práctica, implica un cambio radical en algo que preocupa mucho a la sociedad y que es precisamente la política de persecución penal. Los sistemas inquisitivos, los sistemas mixtos, son sistemas en donde se investigaba caso por caso, con delegación funcional. El rol de un Ministerio Público de la acusación en un sistema acusatorio es completamente diferente. Se trata de un verdadero actor político-criminal que tiene a su cargo el diseño de una política de persecución penal estratégica y no caso por caso, una política de persecución penal sobre la cual hay que rendir cuentas a la sociedad, a la legislatura, a quien fuera, una política de persecución penal que debe ser clara y que debe tender obviamente al control de la criminalidad. Con esta introducción me permito señalar cuatro grandes cuestiones que tienen que ver con el tránsito de nuestra práctica judicial en los sistemas inquisitivos, claramente inquisitivo como era el de Santa Fe. Nosotros teníamos hasta juicio escrito, o en los sistemas mixtos, a los modelos que obviamente están rigiendo hoy en algunas provincias y que se están implementando progresivamente a nivel federal. Porque el impacto de la reforma no solo tiene que ver con la dimensión normativa, en última instancia las normas, las leyes son papeles, son mucho más que papeles, pero bueno, como papeles no cambian la realidad por sí sola, sino que implican esta reforma un cambio en el modo de litigar, la dimensión de la litigación es fundamental, implican también, tienen un impacto en la dimensión organizacional, estamos hablando de un sistema de organización y de gestión completamente diferente, y obviamente, como no podía ser de otra manera, esto tiene un impacto enorme en lo que yo considero la principal dimensión de la reforma, que es la dimensión cultural. La dimensión cultural precisamente abarca lo anterior, abarca esta nueva forma de concebir el poder y el ejercicio del poder, y en esa dimensión cultural la capacitación adquiere un lugar relevante, porque tenemos que cambiar el chip que tenemos en la cabeza, tenemos que pensar con una lógica completamente diferente a la lógica a la que nos sometía y a la que estábamos acostumbrados en el sistema anterior. Y por lo tanto, como esto implica un cambio bastante radical, también es lógico, valga la redundancia, que existan resistencias naturales. Nadie quiere dejar de hacer lo que estaba acostumbrado a hacer, nadie quiere abandonar la rutina propia de su práctica de muchos años, y entonces esta resistencia que es natural, que obviamente en los que somos más grandes es todavía mayor, bueno, tiene que ser asumida como un problema de la reforma, tiene que ser asumida como un problema más en la implementación de la reforma, y tiene que ser asumida a los efectos de darnos una estrategia para poder trabajar sobre esa cuestión, porque en la mayoría de los países o de las regiones donde el modelo acusatorio no pudo dar los resultados que eran esperados, una de las grandes causas del fracaso fue precisamente esto: no asumir la resistencia como un problema y no potenciar enormemente los instrumentos de capacitación. Bien, con esta introducción general vamos al tema del rol del juez y al problema de los sistemas acusatorios. Yo creo que, a ver, hay dos grandes cuestiones que me parece válido aclarar de inicio. Porque uno de los problemas que se vinculan a esta dificultad para acordar sobre el rol del juez en los procesos acusatorios tiene que ver con una cuestión también muy trascendente al proceso, que es el tema del proceso y la verdad. ¿Y por qué digo esto? Porque suele creerse, por lo menos en mi opinión, ¿no? Suele creerse o suele admitirse que los sistemas acusatorios y adversariales
se desentienden de la verdad y procuran la solución del conflicto como finalidad del sistema penal. Es cierto que son sistemas que están pensados para tratar, en muchos casos, en donde eventualmente la no gravedad del caso lo amerite, uno pueda reconducir el proceso hacia vías de solución alternativa que no sean represivas, que no sean punitivas. Y de hecho son modelos que están pensados con un sistema de descarga bastante grande. Criterios de oportunidad, mediación, conciliación, acuerdos, abreviados, probation, etcétera, etcétera. Pero esto no significa que el proceso acusatorio se desentienda de la verdad. Y esto tiene una importancia para mí determinante a la hora de pensar en el rol del juez en un proceso acusatorio. Es decir, no es aceptable, por lo menos en mi criterio, que se afirme con apertura ilimitada, y aun cuando, por ejemplo, nosotros, obviamente, a diferencia de otras latitudes, no tenemos la disponibilidad plena de la acción a cargo de los fiscales, que se diga suelto de cuerpo que si hay acuerdo no hay conflicto, y si hay acuerdo entonces prácticamente no necesitamos tener un juez, nos alcanza con un homologador o con un escribano. Bueno, ni la función de homologar ni la de dar fe es una función jurisdiccional, y la función jurisdiccional está en la Constitución, y es indelegable, por lo tanto los jueces no pueden dejar de ser jueces, además tenemos buenos sueldos como para dejar de trabajar de jueces. Si los jueces fueran simples homologadores o simples certificantes o escribanos de los acuerdos de las partes, bueno, no haría falta la intervención de un juez, podríamos poner una oficina de certificaciones con un notario o un fedatario que dé cuenta de lo que se ha acordado. Es decir, que se procure en lo posible reducir la conflictividad y reconducirla a soluciones no represivas, no tiene nada que ver con que la verdad haya perdido valor o haya perdido razón de ser. Si no hay verdad, no hay hecho y prueba como elementos esenciales de la legitimidad para el dictado de una condena. La verdad es el fundamento ya no del proceso, la verdad es el fundamento del sistema de garantías, no es un objeto del proceso. Es el fundamento del sistema de garantías para poder legitimar eventualmente la aplicación de una pena. Y esto no surge de ningún reglamento procesal, esto surge directamente de nuestros principios constitucionales. Por eso, el juez del acusatorio es un juez que debe exigir la verdad. Al acusador, obviamente, pero debe exigirla. Y bueno, lo que ocurre es que obviamente probablemente haya cambiado el concepto de verdad propia del inquisitivo. En realidad en el inquisitivo, miren, el juez de instrucción vivió siempre tan preocupado por encontrar la verdad que casi nunca la buscó. De modo que, por lo menos, he trabajado 30 años de abogado, ¿no? Mi experiencia como abogado me permite afirmar esto. Y algunas investigaciones que hemos hecho sobre determinados casos y juzgados me permiten ratificarlo. Probablemente haya cambiado el concepto de verdad propio del inquisitivo, y la verdad cumple ahora una función mucho más teleológica, es aproximativa a consecuencia de los límites del conocimiento humano, pero fíjense que aún en los procesos abreviados, el acuerdo de un abreviado, el acuerdo que da base a un procedimiento abreviado y consecuentemente una sentencia condenatoria, jamás podría ser el producto de algo distinto a la existencia de hechos probados. Con una salvedad técnica, no son hechos probados porque obviamente no hay contradicción, debate y una decisión consecuente. Pero sí hay un acuerdo, que es el fundamento de una sentencia condenatoria. Y por lo tanto, este acuerdo jamás podría reflejar algo distinto de lo que ha ocurrido. Y por eso que un abreviado bien hecho y un juez que asuma su verdadero rol en un procedimiento abreviado va a dar como consecuencia una sentencia de mucho mejor calidad que la que puede dar un juicio oral o leído mal preparado, o como la que podía ser un juicio, una sentencia escrita
de un tribunal de sentencia de la provincia de Santa Fe. Pero para ello es obvio que el juez debe asumir su función y las partes también deben cumplir la suya, porque este es un sistema en donde no se permite hacer trampas. El sistema acusatorio es incompatible con la trampa, es incompatible con la viveza criolla, es incompatible con la picardía. Es un sistema transparente que se apoya en la buena fe. Y los jueces deben controlar, porque para eso son jueces. Y esto es así, ¿por qué? Porque la sentencia condenatoria de un juicio abreviado tiene que estar motivada. Y tiene que estar motivada en la existencia, en grado de certeza del hecho que se imputa, que se atribuye, de la autoría y de la responsabilidad penal del autor. Pero no porque lo diga el Código de Procedimiento de Santa Fe o federal, sino porque esa exigencia surge del sistema de garantía de la Constitución Nacional. Provenga una condena de un juicio oral o provenga de un abreviado, las condiciones son las mismas. Las condiciones de legitimidad de esa condena son exactamente las mismas. Por lo tanto, un abreviado no es un simple acuerdo con un juez que ratifica o que da fe o que homologa. Para eso no necesitamos juez ni necesitamos pagar tanto sueldo a un juez. Si el acuerdo es pacta sunt servanda, que ni siquiera lo es en el Código Civil de Vélez y mucho menos en el actual, porque aún el pacta sunt servanda en materia de derecho privado reconoce serias limitaciones cuando está comprometido el orden público, obviamente que no necesitaríamos tener un juez, bastaría con tener una oficina certificadora. Y por eso digo, un buen abreviado puede dar una sentencia de muy buena calidad, pero para eso el juez, ¿qué debe hacer? Primero, recuperar la centralidad de la oralidad. El abreviado se resuelve oralmente en la audiencia. Y en la audiencia se exige que se ponga de manifiesto cuál fue el acuerdo. Y en la audiencia el juez le exige al fiscal que le indique claramente cuál es la evidencia con la que cuenta para tener por acreditado el hecho, la autoría y la responsabilidad. No hay que traer ninguna prueba, hay buena fe. Me tiene que indicar que la evidencia existe. Y el defensor me tendrá que indicar que controló esa evidencia y el imputado que prestó libremente su conformidad. Y en base a eso, el juez dictar una sentencia condenatoria y motivarla y fundamentarla. Les cuento un caso de nuestra provincia y cómo muchas veces la lógica del sistema anterior nos traiciona. Es muy frecuente suspender audiencia para ir a resolver al despacho. Esto es propio de la lógica del expediente. Me llevo el expediente a mi casa para dictar la resolución. En un abreviado, la jueza le exige al fiscal, le acompañan el acuerdo, hacen la audiencia, en la audiencia dice, ¿usted tiene el legajo fiscal? Sí, le dice la fiscal. Bueno, permítame el legajo fiscal. No, no se lo voy a dar al legajo fiscal. No se lo voy a dar porque no tengo por qué dárselo. Y además porque nosotros tenemos una instrucción general del fiscal general de la provincia que nos prohíbe terminantemente entregarle el legajo a los jueces. Prohibición por demás de correcta, obviamente, ¿no? Entonces la jueza lo mira al defensor y le dice, bueno, ¿y usted no tiene copia del legajo? Sí, le dice, doctor, yo tengo copia del legajo, ¿me lo facilita? Sí, cómo no, acá tiene la copia del legajo. Bueno, perfecto, cuarto intermedio, paso a resolver. Y se va como cuando se va con el expediente, se lleva el acuerdo, se lleva la copia del legajo fiscal. Vuelve a la audiencia y dicta erróneamente una absolución por atipicidad. ¿Por qué digo erróneamente por atipicidad? Porque la tipicidad supuesta se fundamentaba en las circunstancias, según la jueza, de que no estaba probada la aptitud del arma, porque en el legajo fiscal no había ningún informe técnico respecto de la aptitud del arma que se había utilizado. Y así fue, se apeló, fue a la Cámara, bueno, llegó a la Corte el caso. ¿Qué había pasado? Que el defensor que le facilitó a la jueza el legajo fiscal, en su fotocopia le faltaban 4 hojas. En esas 4 hojas que le faltaban estaba el informe técnico. Si la jueza, en lugar de hacer todo esto, que es lo que no se debe hacer, le hubiera exigido en la audiencia, en forma oral, que la fiscal le indicara qué evidencia tenía, este problema no hubiera ocurrido y la sentencia hubiera sido otra, y no se hubiera producido todo este desgaste jurisdiccional que terminó en la Corte de la provincia. Pero por eso vuelvo a repetir, el tema de la verdad es un tema que no hay que relativizarlo en el sentido de pensar
de que es algo totalmente ajeno o impropio del proceso acusatorio. Y esto tiene que ver con el rol del juez en el acusatorio, porque obviamente hay muchas dificultades para definir el rol jurisdiccional en un sistema acusatorio. Yo estimo que, en general, creo que el rol del juez en un sistema acusatorio está muy lejos, muy, pero muy lejos de ser el rol de un juez pasivo. Un juez del sistema adversarial no busca la verdad, pero le exige al fiscal que la demuestre. Un juez del sistema adversarial no es un juez neutral, es un juez imparcial. Que un juez no deba y tenga prohibido involucrarse con las pretensiones de la parte, lo cual afecta su imparcialidad y su independencia, no quiere decir que sea neutral. Neutral en el sentido de que le dé lo mismo todo. No, el juez del sistema adversarial debe ser un juez muy comprometido, con una función muy dinámica, no solo en la audiencia y dentro del caso, sino incluso por fuera del caso, como ya vamos a ver, y para marcar en alguna medida la interrelación que tanto hace a los efectos positivos como a las grandes distorsiones entre la dimensión de la litigación y la dimensión de lo organizacional. Una dinámica para el juez del acusatorio que obviamente lo hace un juez mucho más protagonista que cualquier juez de instrucción. Porque el juez de instrucción de un sistema inquisitivo tendría mucho poder, no lo controla nadie, pero vamos a ser sinceros, es un juez que estaba muy limitado, o que está muy limitado, en la mejor de las hipótesis, a conducir y administrar una unidad, una pequeña empresa, una pyme, un juzgado, para producir expedientes en base a un sistema de investigación caso por caso y muchas veces con delegación funcional. A pesar del tremendo poder que todos sabemos tiene un juez, y famosa la anécdota, ¿no?, de quién es más poderoso en Francia, a pesar del tremendo poder que tiene un juez de instrucción y de la total falta de control de su desempeño, no los controla nada, el juez de instrucción no los controla nadie, por lo menos en mi provincia no los controló nunca nadie. A pesar de todo ello, se trataba de un juez muy poco activo. Obviamente, con la salvedad de aquellos casos en los que, por las más variadas y diversas razones o intereses, decidía el juez involucrarse personalmente y descargar toda su pesada artillería. Pero por fuera de esos casos que le interesan personalmente por H, por B o por J, y en donde puede descargar la artillería de una manera tremenda, en verdad, si uno le pregunta a un juez de instrucción si tiene idea de todo lo que pasa dentro de su juzgado, yo le aseguro que no tiene idea de todo lo que pasa dentro de su juzgado. Ni tiene tampoco control de todas las causas que están tramitando. Lejos de ese perfil, el juez del acusatorio es un juez completamente distinto. Y es un juez muy comprometido y con mucha dinámica dentro de la audiencia con el propio caso y aún por fuera de la audiencia y por fuera del caso. En la audiencia y dentro del caso para garantizar la posibilidad de un litigio igualitario, que las partes, tanto imputado como víctima, entiendan lo que pasa, lo cual lo hace un juez mucho más activo, más partícipe que el juez que está detrás de un escritorio escondido en un despacho. Y bueno, pero también debe asegurar ese juez muchas cosas por fuera del caso, porque no puede desentenderse un juez del sistema acusatorio de la responsabilidad de liderazgo, de gestión que tiene dentro del sistema. O sea, un juez del acusatorio no puede ser indiferente. Por ejemplo, a un juez que le agendar, nosotros tenemos, en Rosario tenemos por un problema, le vuelvo a repetir, por un problema traumático, no traumático, por un problema que tenemos un mercado minorista que se convirtió en un negocio fabuloso, dentro de una economía informal enorme, y que ha atravesado a sectores obviamente de la agencia que debe prevenir el delito, y que ha generado una disputa territorial enorme. Bueno, tenemos la tasa de homicidio más alta del país, pero nosotros tenemos un promedio en día hábil de 60 a 65 audiencias orales por día, para 27, 28 jueces. Y unas 7, 8 audiencias diarias por día inhábil. Bueno, a un juez al cual le fijaron 2 o 3 audiencias,
no puede permitir que en un caso venga un fiscal y hable 2 horas, o venga un defensor y hable 2 horas y media. No lo puede permitir. Primero porque no hay ningún caso de tan alta complejidad, salvo situaciones muy puntuales, excepcionales, con multiplicidad, o sea, de audiencias que se pueden prolongar por distintas razones, pero en general, vamos a ser sinceros, yo veo a veces, ahora que está de moda esta antigüedad que es el neoescriturismo, ¿no? El expediente digital, el expediente de PDF, que es más de lo mismo, más de expediente escrito, nada más que ahora en versión informática. Entonces los abogados mandan, están contentos, todos trabajando de su casa. Los juicios siguen durando 10 años, pero ellos están contentos porque pueden mandar desde su casa los escritos. Entonces llega un recurso, nosotros no tenemos limitación como en la Corte Nacional, el otro día entró un recurso de queja de 199 hojas. Son casi 400 páginas. Bueno, un juez tiene que pensar también en el sistema de organización. No tiene que coartar el derecho de defensa, sin ninguna duda, pero en alguna medida tiene que ordenar y garantizar el control de la audiencia. Por lo tanto, lejos de esa visión tan errónea, creo que el juez del sistema acusatorio obviamente no es un juez que se desentiende de todo, sino que es un juez que debe estar muy comprometido con todo, salvo con las pretensiones de las partes, porque es un juez que obviamente debe ser imparcial. Y la oralidad obviamente es una condición fabulosa para garantizar la imparcialidad o por lo menos para neutralizar la parcialidad de un juez que trabaja escondido en un departamento. En ese esquema yo quiero referirme muy brevemente, quiero referirme con alguna limitación de tiempo a una audiencia que me parece una audiencia fundamental dentro del sistema acusatorio. Ustedes saben que básicamente un acusatorio se estructura sobre la base de una audiencia de formulación de cargo, audiencia imputativa, una audiencia preliminar o preparatoria de juicio, de control de acusación y la audiencia de juicio. Y quiero referirme al rol del juez en la audiencia preliminar o de control de acusación, porque es una audiencia central en donde nosotros hemos podido advertir muchos de los problemas y las distorsiones prácticas, operativas, que hacen que un sistema acusatorio pueda perjudicarse. Un sistema acusatorio es una herramienta de alta gama, es una herramienta de alta generación. Ahora, si ustedes me dan a mí un Stradivarius y yo quiero tocar el Stradivarius, me van a tirar con lo que tengan a mano, porque obviamente hasta una herramienta tan noble como es este mecanismo, este sistema de investigación y enjuiciamiento, puede ser destrozada. De modo que creo que en la audiencia preliminar es donde podemos visualizar hoy muchos problemas, muchas dificultades, y pensemos que la audiencia preliminar, como las etapas anteriores a la audiencia preliminar, son un gran catalizador de lo que ocurre en el juicio. O sea, todo lo que pase de bueno o de malo en un juicio, en alguna medida tiene que ver con aquello que ha ocurrido antes del juicio y fundamentalmente en la audiencia preliminar. Y ahí tenemos 3 problemas que son muy claros. Tenemos un problema que tiene que ver con cuál es el rol del juez e incluso el rol de las partes en la audiencia preliminar. Acá la llamamos preliminar, puede ser control de acusación o preparatoria del juicio. Un segundo problema que tiene que ver con los estándares probatorios y el problema de la admisibilidad de la prueba. Problema central, básico, al cual todos nosotros por nuestra propia práctica profesional hemos relegado como a una discusión de segundo plano, porque venimos fuertemente influenciados por la cultura continental europea, donde el tema de la admisibilidad era un tema muy poco relevante. Y en tercer lugar, la audiencia preliminar nos pone de manifiesto severos problemas organizacionales y de gestión que impactan de lleno en el agendamiento de audiencias, que es un tema central para el buen funcionamiento de un sistema acusatorio. Pensemos, por cierto, en la importancia de la audiencia preliminar, porque en esta audiencia es donde se controla, no solo, es la audiencia del control judicial de la acusación, no solo el control formal, sino sustancial. Por lo tanto, es una audiencia donde se decide si voy a abrir o no el juicio. Es una audiencia en donde eventualmente, si existen
elementos que justifiquen y permitan sostener la acusación con proyección para una condena, se decide o se cumple una función de filtro o depuración enorme, porque se define la admisibilidad de la prueba. Y la admisibilidad de la prueba tiene que ver con la legalidad o validez de esa prueba. Tiene que ver con la pertinencia de esa prueba. Y tiene que ver con la sobreabundancia o no de esa prueba. De modo que, obviamente, es una audiencia que coloca al juez, y de nuevo volvemos al rol del juez, en esta discusión que plantea la preliminar, donde no nos ponemos de acuerdo cuál es el rol del juez, bueno, y no sé, si estas son las funciones de la audiencia preliminar, pensemos cómo puede ser el rol del juez. Control formal y sustancial de la acusación. Definir nada más y nada menos que si abre o no el juicio, en su caso, preparar el juicio y admitir la prueba, y en su caso, delimitar los hechos, el derecho y eventualmente la pena. De modo que, como vemos, una audiencia verdaderamente importante y un rol de juez que me parece que hay que discutirlo, repensarlo, porque estamos ante un juez bastante activo, y también el rol de las partes, como ya vamos a ver. Y bueno, aquí con este antecedente advertimos ya uno de los primeros problemas que están pasando en la práctica. Lo voy a resumir el final. Lamentablemente, la práctica se ha distorsionado a tal punto que la preliminar se ha convertido en un trámite. Y si la preliminar se convierte en un trámite, va a pasar lo que pasó en Provincia de Buenos Aires, que la suprimieron y regularon una etapa escrita. Y lo peor que hay es que la preliminar se convierta en un trámite, porque en nuestros sistemas está pensado como un verdadero filtro. Y bueno, ¿por qué se convierte en un trámite? Bueno, por muchas razones, yo no voy a poder dar cuenta de todas, pero por lo menos voy a hacer algunas referencias, algunas pinceladas. En primer lugar, porque una primera distorsión tiene que ver con nuestra práctica judicial, pasa en materia civil, comercial, en donde, propio de la tradición mixta, incluso de la tradición continental europea y extendida ahora al modelo acusatorio, el tema de la admisibilidad es una discusión menor, de segundo orden, porque tenemos una tradición en donde todo lo que tenemos lo ofrecemos como prueba, y todo lo que se ofrece como prueba el juez lo admite. Ese famoso juez, el árbitro de fútbol La Molina, uno hacía una plancha en la rodilla, decía siga, siga, siga. Venía, ¿no?, otra plancha en la rodilla, siga, 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 pase, 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 pase todo. Entonces, y acá aparece el rol de las partes, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque las partes no llegan preparadas adecuadamente a la audiencia preliminar. Y esto es decisivo a la hora de pensar en el éxito de un sistema acusatorio. La idea de amplitud probatoria, la idea de que ofrezco todo lo que tengo, en realidad responde a que no sé bien, no preparé bien el caso y por la duda tiro todo lo que tengo ahora. Pero esta idea de amplitud probatoria es una idea que tenemos heredada de la tradición continental europea, en donde obviamente, por ejemplo, Bentham decía, al juicio tiene que entrar todo, la mayor cantidad de información posible, todo lo que haya que venga al juicio y que pase. ¿Por qué? Porque el juez en su gran laboratorio, como el juez es un científico, con toda esa información va a poder desentrañar la verdad. Mentira. Primero, que el juez no es un científico. Segundo, que tiene una visión limitada del conflicto. Y tercero, que precisamente si queremos tener un buen juicio, lo que tenemos que hacer es que haya un filtro en la preliminar para que la información que pase sea información de buena calidad. Si la información que pasa no es de buena calidad, obviamente la decisión o la consecuencia de lo que discutamos en el juicio no va a ser tampoco de buena calidad. Y por eso el juez de la preliminar es, de nuevo, volvemos, el perfil de un juez que debe ser muy protagonista. Y las partes tienen que ir a esa audiencia con el caso preparado. Tienen que tener una proyección estratégica. Lamentablemente esto no ocurre, ya vamos a ver por qué. Pero las partes deberían, a ver, ¿cuál es la principal prueba? La principal prueba del sistema acusatorio. En el sistema acusatorio se dice que
la prueba habla. ¿Por qué? Porque la principal prueba es el testigo. Casi todo se incorpora por testimonio. Bueno, hoy se ha convertido en un deporte ofrecer testigos. Ofrecen 20, 30, 40, 50, 60, 70, según el caso. Ofrecen testigos y se ofrecen testigos. El problema es que en la audiencia preliminar la parte debe indicar por qué ofrece el testigo, para qué lo ofrece y qué pretende probar con ese testimonio. Es más, esta pertinencia del testigo condiciona la producción de la prueba en el juicio, porque hasta es discutible que un testigo que fue ofrecido para acreditar tal extremo, luego en el juicio sea interrogado sobre cualquier cosa. Y por eso no son admisibles los testigos en blanco. El testigo que se ofrece sin saber para qué. Y que va a la audiencia a decir lo que quiere o lo que se le ocurre. Vuelvo a repetir, este es un sistema de transparencia, donde no puede haber trampa, no es un juego de póker. Eso es de las películas. El tipo que aparece sorpresivamente. No, no, no. La prohibición de sorpresa es una regla de evidencia en el derecho anglosajón. De modo que, bueno, creo que precisamente uno de los problemas graves que tenemos en la audiencia preliminar y que perjudica la efectividad del sistema acusatorio es la dificultad que tenemos para poder concentrar la producción de prueba sobre los hechos que están controvertidos. Uno ve audiencias preliminares donde se la pasan discutiendo. Bueno, litigan sobre hechos no controvertidos, sobre hechos controvertidos que no tienen incidencia en la resolución del caso. O sea, ¿cuál es el sentido? Entonces, no existe una proyección estratégica para las partes. Y este es un problema que tenemos que corregir, pero que tenemos que corregir precisamente porque tenemos una tradición que hemos heredado, que tiene que ver con nuestra práctica, con nuestra forma de trabajar, pero que en los lugares donde esto se ha puesto a prueba, nos permite dar una ventaja para los que lo tengan que poner a prueba. Uno ya sabe, miren, acá vamos a tener problemas, vamos a ver cómo podemos hacer para reducir estos problemas. No es sencillo, lógico, no es sencillo. Ningún sistema tan radical como estos cambios tienen éxito de un día para el otro. La implementación y la consolidación de la reforma demora muchos años, pero qué importante es poder ver las experiencias comparadas, aún incluso dentro de nuestra propia realidad, dentro de nuestro propio territorio, para poder anticiparnos algunos problemas y para poder resolver esos problemas. Las partes, lo mismo pasa con el perito. El perito es una prueba tremenda porque los jueces le dan mucha bolilla. La prueba pericial en el sistema acusatorio, los jueces tienen una especial debilidad por el perito. Y a veces uno ve que ofrecen un perito criminalístico para toda una reconstrucción integral del hecho cuando ya no hay ninguna discusión sobre cómo fue el hecho. No hay ninguna necesidad de esa pericial. Pero todo pasa. Las partes lo ofrecen y los jueces dejan que pase. Y todo eso, ¿qué hace? Contamina, obviamente, luego la calidad, la duración, la trazabilidad del juicio. Y esto tiene un impacto en todo el sistema de organización, porque obviamente estos sistemas están pensados para llevar a juicio aquellos casos en donde se puede sostener con alta probabilidad la proyección de una condena, y están pensados para que tengan una dinámica. Digo dos cosas aparte, ¿no? Hay toda una liturgia de la audiencia que no tiene nada que ver con el acusatorio. Las audiencias tienen que ser más relajadita, más suelto, más dinámica, toda esta liturgia, esta cosa burocratizada. Esto es propio del sistema inquisitivo y mixto, es propio de la lógica de la escritura, del expediente o del PDF. Pero en la audiencia también le tenemos que dar un poco más de soltura, más de quitarle, digamos, esa liturgia. Pero el problema ¿cuál es? Que las partes llegan a la preliminar con poca información, o a veces llegan con información de mala calidad o con información absolutamente innecesaria. Entonces se producen un montón de distorsiones. Voy a hacer algunas, así muy rápido, plantear algunas que hemos verificado en nuestra práctica.
muchas de las cuales se corregirían con un buen código de evidencias, ¿no? El federal regula reglas de evidencia, no todas, regula unas cuantas, nosotros tenemos muy pocas en nuestro Código Procesal Penal, pero obviamente que las reglas de evidencia ayudan mucho a neutralizar las distorsiones prácticas del sistema acusatorio y de la forma de litigar en el acusatorio. Pero, a ver, por ejemplo, se ofrecen testigos que después se desisten. Entonces se ha convertido en una práctica, ya, a ver, es una cosa increíble. Nuestro código, nuestro sistema santafesino, habla de la admisibilidad de la prueba, no habla del desistimiento de la prueba. Ahora, la discusión es sobre el desistimiento de los testigos, no es sobre la admisibilidad. En lugar de discutir y de litigar sobre la admisibilidad, discutimos sobre el desistimiento, que es algo que no está previsto. Entonces, ¿hasta cuándo se puede desistir un testigo? Y ahí aparecen todas las teorías, ¿no es cierto? Bueno, el principio de la comunidad de prueba es un principio más bien vinculado al inquisitivo, vinculado a los códigos de procedimiento civil, etcétera, etcétera. Una vez ofreció el testigo de las partes, es del proceso, no se puede desistir. Entonces algunos dicen, no, en realidad la comunidad de prueba significa que el testigo es de la... otro dice, no, el testigo es de las partes, por lo tanto, hasta el momento de la producción puede desistir del testigo. Yo no sé, no soy tampoco un experto procesalista, ni soy un experto en esta discusión y en este principio. Yo no sé si un problema de comunidad de prueba. A mí me parece que si uno trabaja seriamente, cuando se ofreció un testigo, bueno, si el testigo se ofreció mal, si el testigo sobra, si el testigo fue producto, no sé, de alguna mala información, bueno, que la parte se ponga de acuerdo con la contraparte y en última instancia, que si estamos todos de acuerdo, que el testigo no vaya. Pero una vez ofrecido un testigo, si una de las partes me acredita que ese testigo tiene información útil que hace a mi teoría del caso, porque yo puedo construir mi teoría del caso sobre la base de un testigo que ofreció la otra parte. Resulta que después me lo desiste y me desarma la teoría del caso. Acá, en un juicio de una de las organizaciones denominada, entre comillas, Los Monos, bueno, se planteó un tema donde la defensa ofrece un testigo que tenía información importante. Bueno, la defensa, no sé, supuestamente pensaba que lo iba a desincriminar, pero el fiscal construye su teoría del caso en parte sobre ese testimonio. Era nada más y nada menos que el testimonio de la pareja de quien había sido asesinado. Y bueno, se planteó la discusión y finalmente lo desiste el día de la audiencia, el fiscal plantea el tema, el tribunal, porque nosotros acá en Rosario tenemos dos posiciones, hay tribunales que aceptan el desistimiento, otros que no, y bueno, no lo aceptaron y efectivamente resultó un testimonio decisivo a la hora de resolver la cuestión. Por eso, pero ¿esto por qué tiene que ver esto del desistimiento? Se desiste mucho porque uno ofrece y no sabe bien lo que ofrece, entonces por la duda ofrece todo. O por la duda ofrece la prueba, por ejemplo, de la otra parte, pensando que la otra parte la puede llegar a desistir. Miren, acá hubo un caso, una preliminar, donde se la pasaron discutiendo sobre dos testigos de actuación que ofrecía el fiscal. Pero el fiscal dice, mire, yo ofrezco todos los testigos de actuación de este acta de procedimiento, en la medida en que la defensa no me cuestione la legalidad del allanamiento. Y yo creo, dice el fiscal, que la oportunidad que usted tiene para cuestionarme la legalidad del allanamiento es ahora en la preliminar. No lo hizo durante toda la etapa de investigación, no lo hizo durante toda la investigación penal preparatoria. Llegamos a la preliminar. Si usted no va a cuestionar la legalidad del procedimiento, no tiene sentido que ofrezca a los dos testigos, porque ahora si lo va a cuestionar, obviamente vamos a discutir. Que sí, que no, que sí, que no. La defensa dice, no, yo quiero que yo no sé si voy a cuestionar o no
la legalidad, pero yo quiero que vayan a juicio. Yo quiero que vayan a juicio porque, no sé, a lo mejor, claro, porque como no preparan el caso, bueno, finalmente se insistió, el fiscal insistió en que había que resolverlo allí, y finalmente terminó la defensa también ofreciendo los 2 testigos de la fiscalía. Pero lo ofreció por las dudas, y la jueza lo admitió. Lo ofreció por las dudas de que después el fiscal lo desistiera, van a saber por qué. Otro tema que ustedes lo tienen previsto, sí, en el Código de Procedimientos, es el tema del testigo hostil. Pero bueno, nosotros no tenemos regla de evidencia vinculada a eso, sí está previsto en el Código Federal la posibilidad de plantear, puede darse tanto en la preliminar como hasta diría en la propia audiencia de juicio, la posibilidad de plantear el caso del testigo hostil, que está previsto en el artículo 297 del Código Procesal Penal Federal. Nosotros no lo tenemos, está así en ese artículo 297, en donde el Código prevé que en el examen directo no se admiten preguntas sugestivas o indicativas, salvo que se autorice el tratamiento para el testigo hostil. El testigo hostil es el testigo que resulta siendo hostil a la teoría del caso de quien lo ofreció, y por lo tanto es necesario para poder, porque tiene una información que puede llegar a ser útil, que me la está ocultando, que me está siendo hostil, es necesario interrogarlos con las reglas del contrainterrogatorio, del contraexamen. Pero bueno, el otro tema que también tienen ustedes previsto, el testigo de identidad reservada, testigo sobre el cual yo tengo muchas reservas. Yo creo que el testigo es testigo, y en el acusatorio el testigo tiene que estar ahí presente y tiene que tener control. Pero bueno, conozco, digamos, la legislación vinculada a algún tipo de delitos, todos estos instrumentos que hemos traído del derecho anglosajón, algunos, pero que bueno, tienen su origen en la Edad Media, ¿no? Como el arrepentido, estos testigos de identidad reservada, los informantes, etc. Pero bueno, están previstos y su valoración con prudencia en el Código Procesal Federal. En el caso de nuestra provincia, nosotros no tenemos ninguna previsión, y bueno, ha habido casos en donde se ha planteado un serio cuestionamiento. ¿Por qué? Porque resulta ser que el juez de la investigación penal preparatoria fundamenta el dictado de la prisión preventiva en un testigo de identidad reservada, y después, cuando llegan a la preliminar, desiste de ese testimonio, no lo ofrece como testigo. Y la defensa, con todo derecho, dice: señores, me lo tuvieron preso todo este tiempo, yo no tuve posibilidad de ofrecer algún testimonio para poner en duda o contradecir, o una prueba para contradecir a ese testigo, y ahora resulta que el testigo en el cual fundamentaron la prisión preventiva, que era de identidad reservada, no lo ofrecen, digamos, a los efectos de discutir los hechos. Otra cuestión, voy apurándome un poco porque si no se me va a escapar la hora, y quiero llegar a un tema que me parece muy importante, que es el tema, el impacto de la preliminar en la cuestión organizacional, o un poco, digamos, que es primero si el huevo o la gallina, ¿no? Porque no se sabe bien cómo es el tema. Pero otra cuestión tiene que ver con la prueba material y documental, un tema muy complejo, que demandaría verdaderamente una charla aparte. Hay regulación en el Código Procesal Penal Federal. En estos casos es recomendable. En nuestra provincia, por ejemplo, se han llevado a cabo muchos acuerdos interinstitucionales entre el Ministerio Público de la Acusación y la Defensa Pública. Por ejemplo, se han puesto de acuerdo en qué entender por prueba documental, qué entender por prueba material. La prueba documental es todo un problema, porque además se vincula al problema de las declaraciones previas, y se distingue obviamente de las declaraciones previas. Pero bueno, vuelvo a repetir, nuestro Ministerio Público Fiscal y la Defensa Pública han avanzado en algunos acuerdos interinstitucionales que les permiten aclarar algunas cuestiones, como por ejemplo cuándo admitir ofrecimiento de prueba post audiencia preliminar, en qué casos
y bajo qué condiciones, o qué entender por prueba material que por prueba documental. Otro tema que tiene que ver con la admisibilidad de la prueba y vinculado a una prueba muy importante que es la pericial. Hay dictámenes o informes periciales en donde ofrecer el testimonio del perito no tiene ningún sentido porque son pruebas mecanizadas. Salvo que se haya cuestionado la cadena de custodia. A ver, una prueba de ADN, una prueba de alcoholemia, un destripa celulares, ¿qué sentido tiene traer al perito a la audiencia de juicio? No tiene ningún sentido. ¿Para qué? Para decir, sí, si son procedimientos que están mecanizados, en donde normalmente se notifica a la defensa para que incluso estén presentes, en donde eventualmente lo que puede haber sí un cuestionamiento, ¿no es cierto?, a la cadena de custodia, a la validez, pero es una cuestión distinta, pero es una prueba pericial donde no hace falta, a veces, digo, en aras a tratar de filtrar de modo que se llegue a juicio de la manera más limpia posible. Otro tema es, bueno, el tema del discovery de la prueba, ¿no? El descubrimiento de la prueba. Yo le decía que el sistema adversarial es un sistema donde está prohibido hacer trampas y donde tanto el fiscal como la defensa deben conocer la prueba de la contraparte. En alguna medida el Código Federal lo habilita. Se supone que lo ideal es llegar a la audiencia preliminar sabiendo de la prueba de la otra parte. En el caso de nuestro código, a ver, en Estados Unidos hay dos reglas de evidencia. Una, la regla Brady, en el caso Brady versus Maryland, allí se sostuvo, fíjense, se anuló una acusación porque el fiscal había ocultado a la defensa prueba de descargo, o sea, evidencia favorable al acusado. Y a la inversa, en el caso Williams versus Florida, se sostuvo que el sistema adversarial no es un juego de póker y que por lo tanto el fiscal tiene que tener derecho a conocer cuál es la coartada y eventualmente los testigos de esa coartada por parte de la defensa. El tema es cuál es la oportunidad. Bueno, el fiscal tiene que ofrecer prueba con la acusación, está precisamente previsto en el Código Federal, y se supone que cuando le corren traslado y lo citan para la audiencia preliminar a la defensa, deben también ofrecer prueba el defensor. Como ustedes ven, en esta audiencia se requiere un juez con mucha dinámica, un juez bastante comprometido. Suele ocurrir, bueno, hay algunas cuestiones que son muy propias de nuestra realidad provincial, las voy a pasar un poco por alto, pero bueno, se trata de un juez que obviamente puede no solo requerir explicaciones a las partes, sino que también puede promover acuerdos, fundamentalmente acuerdos probatorios, cuando son sobre hechos notorios, hechos que están probados con notoriedad, y hasta también puede rechazar acuerdos probatorios cuando esos acuerdos probatorios no carecen de evidencia o no se corresponden con la realidad de los hechos. Pero digo, lo que no puede hacer un juez es obligar a un fiscal a acusar, pero sí puede, digamos, en aras precisamente a esta innecesariedad de llevar a juicio evidencia o producir prueba de hechos que se encuentran acreditados, generar o promover, por ejemplo, este tipo de acuerdos. Y finalmente, para no abusar mucho de la paciencia de todos ustedes, bueno, hay una cuestión directamente vinculada a la audiencia preliminar y un poco a las distorsiones y a la suerte del sistema acusatorio, que tiene que ver con los problemas de organización y de gestión y de gerenciamiento de audiencias. Yo ahora, porque no tuve tiempo, les digo la verdad, una semana bastante, la anterior y esta, complicada, pero
nosotros tenemos un sistema donde claramente hay una diferenciación entre la función jurisdiccional y la de gerenciamiento. Nuestros jueces no tienen ninguna función administrativa, están nucleados en un colegio. Hay colegios de jueces, no tienen empleados. Y bueno, después tenemos las oficinas de gestión, que son las oficinas encargadas de gerenciar el sistema. Pero uno de los grandes problemas del juez La Molina en la audiencia preliminar, es decir, el juez que deja pasar todo y que después genera toda esta cuestión donde empiezan a desistir de testigos, uno programa una cosa y no se puede cumplir, etcétera, etcétera, es que se termina no solo convirtiendo la audiencia preliminar en un trámite, sino que se termina generando una agenda fluctuante. Porque yo tengo programados una cantidad X de juicios para una semana determinada y resulta que después de esos 15 juicios, 5 no se hacen, se cambian, pasan a ser otros. Entonces uno no sabe nunca cuál es concretamente la agenda. Como eso obviamente lo van cambiando todo el tiempo, la parte... A ver, esto tiene que ver con un problema que es la desconexión temporal que existe entre la acusación, la audiencia preliminar, y entre la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. Si yo la audiencia de juicio la programo a 1 año o a 8 meses, la audiencia preliminar, lógicamente, yo trabajé de abogado, uno siempre llega al último día con el último aliento, bueno, y lógicamente las partes se preparan para el juicio. Entonces no se preparan para la audiencia preliminar. Entonces esto genera todas estas cuestiones que yo les venía narrando. Bueno, qué sé yo, tengo que ir a la preliminar, ofrezco todo lo que tengo a mano, después cuando llega el juicio me doy cuenta, uy, no, pero ¿para qué ofreciste testigo? Ah, y resulta que ahora quiero ampliar la producción de la ofrecimiento de prueba, porque ahora tengo prueba que me resulta útil, o a la cual le otorgo un significado de utilidad. Es decir, este problema es un problema grave, es un problema que tiene que ver con la dimensión de gestión y de organización, y que tiene un impacto directo, y que se interrelaciona, yo creo que en alguna medida se retroalimentan las dos cuestiones, como para que el resultado no sea un resultado muy positivo. Ofrezco cualquier cosa, total el juicio va a ser dentro de 1 año. La audiencia se convierte en un trámite con discusiones que son totalmente estériles, que son absolutamente innecesarias. Se desisten testigos cuando ya se planificó el juicio. Nosotros tenemos, por ejemplo, la oficina de gestión suele convocar una audiencia previa para organizar el juicio, donde ya tienen citados los testigos, entonces van a esa audiencia y desisten del testigo. Todo esto genera un problema, digamos, que obviamente siempre estamos hablando de preservar el derecho de defensa, obviamente en su integridad, pero cuando uno ve que todas estas cuestiones ya pasan a ser parte de una práctica sostenida, de una práctica distorsionada, bueno, después el impacto se ve en estos resultados. Si la audiencia preliminar se convierte en un trámite, se termina burocratizando, entonces, bueno, otro problema, por ejemplo, nosotros teníamos un problema porque los jueces en Rosario no resolvían, se planteaba la nulidad o la validez de una prueba, y rechazaban el planteo diciendo que, que no había agravio actual ni definitivo porque lo podían volver a plantear en el juicio. Con lo cual, si yo lo planteaba en el juicio, terminaba comprometiendo y contaminando al tribunal de juicio. Eso motivó fallos de la Corte donde se sostuvo que la prueba admitida es prueba admitida. Ahora, si hay una discusión, tiene que llegar hasta la última instancia. No me pueden venir a discutir la validez de una prueba. Miren, hubo un caso en donde se cuestionaban a 2 testigos de un acta de procedimiento, creo que un allanamiento. El juez no admitió, porque está el problema de la prueba en la audiencia preliminar, que generalmente nadie ofrece prueba para la preliminar, sobre cuestiones de la preliminar. Está en un trámite la preliminar que prácticamente ya no hay prueba sobre cuestiones de la preliminar.
De hecho, obtener un sobreseimiento en una preliminar, es cierto que si yo tengo una causa de sobreseimiento es probable que lo haya podido sostener antes de la preliminar, pero podría darse un supuesto en donde yo pueda eventualmente plantear un sobreseimiento en la preliminar. Yo creo que hay que ir con el cadáver y la partida de defunción para obtener un sobreseimiento. Porque se ha convertido precisamente en un trámite. Y en este caso no se aceptó el testimonio en la preliminar de los dos testigos de actuación, se mandó todo a juicio, y en el juicio los testigos dijeron que había sido todo falso y terminó con una absolución. Hicimos un juicio inútilmente, cuando era absolutamente irrazonable e innecesario. Bueno, creo que esta desconexión temporal entre la acusación, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio tiene varias razones. Hay problemas de agendamiento. El agendamiento de audiencia es todo un arte, es toda una disciplina, es todo un saber. No es agendar por agendar. El agendamiento no es un fin en sí mismo. Por eso hay que tratar de contar con personas formadas y capacitadas en materia de teoría de la organización, de gestión, de gerenciamiento. Los abogados naturalmente no lo somos, no hemos estudiado eso. En nuestra provincia tenemos problemas por la precariedad del sistema o de los recursos informáticos. Tenemos un sistema informático que quedó trunco. Y bueno, también yo creo que los jueces un poco... a ver, una cosa es que los jueces se dediquen nada más que a la tarea jurisdiccional. Pero tampoco hay que llegar al extremo de que se desentiendan por completo del agendamiento de audiencia, porque el juez de una preliminar está en mejores condiciones de, en la actividad con la oficina de gestión, saber, por ejemplo, en caso de sobreagendamiento, qué juicios o qué casos pueden llegar a tener mayor chance de llevarse efectivamente a cabo o no. Las partes tienen que, creo que también otra consecuencia es que las partes no van a la audiencia con el caso debidamente preparado. Bueno, se necesita entonces trabajar mucho sobre esto, sobre una dinámica, digamos, de la audiencia mucho más fuerte, sobre una discusión mucho más fuerte sobre la admisibilidad de la prueba, y creo que, bueno, el juicio por jurados populares es un gran antídoto a todo esto. Obviamente es probable que no podemos hacer juicio por jurados populares para todos los casos, pero la práctica del juicio por jurados populares nos permite en alguna medida revalorizar la importancia que tiene la discusión sobre la admisibilidad de la prueba, porque ahí nace todo el problema de la admisibilidad de la prueba, y nos permite neutralizar muchas de las distorsiones que nosotros tenemos hoy en el sistema acusatorio. ¿Por qué? Porque el juicio por jurados populares nos pone más en evidencia la necesidad de establecer, digamos, vinculaciones entre estándar probatorio y teoría de la prueba, y especialmente la cuestión que debería hacer la acusación para establecer el nivel de prueba que le permita satisfacer o superar el estándar de la duda razonable. Y además, porque en el juicio por jurados populares es muy difícil que se discuta una cuestión de validez. Esto ya pasó en la preliminar, porque el jurado popular lo que va a hacer es valorar hechos, y vamos a tener un juicio muy controlado, porque hay un juez que no está comprometido con la valoración de esos hechos, sino con garantizar que el litigio sea un litigio por demás de claro, de transparente, y puede hacerlo porque, vuelvo a repetir, porque no le corresponde a él dar el veredicto, sino que le corresponde al jurado. Y por eso el jurado ha generado tanta discusión sobre este tema que yo rescato como central, que es el tema de la admisibilidad de la prueba. Para terminar, creo que las partes tienen que trabajar fuertemente para fundar la admisibilidad de la prueba.
porque si la información que ingresa al juicio no es de calidad, la decisión seguramente que se tome tampoco va a ser de calidad. Obviamente que en esa aspiración, si la acusación la redacta un empleado de la Fiscalía, como ocurría en el sistema inquisitivo, estamos perdidos, ¿no? Porque el fiscal no sabrá dónde pararse en la audiencia y seguramente apelará a su lectura, lo cual también nos lleva a otra distorsión. Y la audiencia preliminar tiene que ser un gran filtro para rechazar acusaciones débiles y para procurar que el caso llegue limpio a juicio. Pero obviamente debe limitarse a su objetivo específico. No puede convertirse en un minijuicio. No vamos a discutir sobre la base de un testimonio si el acusado es inocente o culpable. Esto no está permitido. Pero sí vamos a discutir todo lo que sea necesario para ver si realmente la acusación tiene sustento y eventualmente amerita la apertura del juicio y, en su caso, para preparar adecuadamente el juicio y trabajar bien el tema de la admisibilidad de la prueba. Lamentablemente lo que uno ve, los resultados no son muy favorables, lo que uno ve es que en general, para colmo, Rosario tiene, además de ser una ciudad muy conflictiva, concentra el 55-58% de la conflictividad penal y de los casos penales de la provincia de Santa Fe. Y bueno, lo que uno ve es que lamentablemente muchas veces la audiencia preliminar es un mero trámite y es muy difícil que se rechace una acusación. Es como que ya llegada a esa instancia, y esto en Rosario es todavía más complicado porque en Rosario se viola una regla que prevé nuestro sistema normativo, una regla de asignación de casos. Y normalmente, por una cuestión de comodidad, que puede tener alguna explicación o algún sentido, se coloca como juez de la preliminar al juez que intervino en las audiencias previas. Y yo no sé si esto está bien, porque obviamente el juez que intervino en las audiencias previas ya tiene una precomprensión del asunto y es muy difícil que, llegado a la preliminar, frente a una eventualidad, un poco cambie de rumbo. Y bueno, finalmente, pensando en el perfil del juez, también como otro dato de la audiencia preliminar, lo ideal es que el juez resuelva oralmente en la propia audiencia. De hecho, eso está ocurriendo aquí. Creo que esto es una forma de recuperar el valor simbólico que tiene la sala de audiencia y de recuperar la centralidad de la oralidad. Esto es romper con la lógica del expediente, la posibilidad de resolver oralmente en la propia audiencia. Bueno, con esto termino porque me he excedido largamente del tiempo que me habían asignado, pero bueno, la mayoría de las consideraciones que he formulado son propias un poco de nuestra experiencia en un sistema que apunta a cambiar toda una cultura y toda una lógica, ¿no? De gestionar, de trabajar y de litigar. Y por eso me parece importante transmitirles a ustedes estas experiencias y ponerme a disposición para cualquier pregunta y eventualmente para cualquier pregunta que pueda contestar. Hay muchas que no podré contestar. Y eventualmente también, si alguien quiere hacer algún comentario o consulta, yo les dejo mi correo electrónico. Normalmente los fines de semana puedo responder, que es mi apellido, Herbeta, sin H, B larga doble T, Daniel, @gmail.com. Les agradezco muchísimo la atención. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora, antes de pasar a las preguntas que nos han enviado vía chat, vamos a leer brevemente los antecedentes del doctor Herbeta. Respecto a la Universidad Nacional de Rosario, es profesor titular por concurso de Derecho Penal, director del Departamento de Derecho Penal y Criminología, director de la carrera de posgrado de especialización en Derecho Penal, profesor de posgrado de universidades nacionales y extranjeras, fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, presidente de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, miembro de la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia Penal santafesino, miembro y redactor del proyecto de reforma y actualización integral del Código Penal argentino 2006-2007,
Actualmente es ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y miembro del Consejo Asesor de Fundejus. Ahora sí, doctor, damos inicio a las preguntas que nos han enviado vía chat. La primera pregunta dice lo siguiente. ¿Qué opina de la facultad del juez de hacer preguntas aclaratorias a las partes? ¿Cómo? No, en principio no, opino que no corresponde. Bien. La siguiente No es pregunta... propio. Sí, lo escucho, doctor. Sí, no. Son las partes las que tienen que construir su propia teoría y eventualmente controlar la prueba, ofrecer su propia prueba, interrogar sus testigos y eventualmente contraexaminar los testigos de la contraparte. Bien, gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es el efecto que tiene que en la audiencia preliminar el juez considere insuficiente fundada la acusación? El rechazo de la acusación. Y ahí se plantea un problema, ¿no? A ver, yo creo que el juez, si considera que no existe suficiencia fáctica o suficiencia probatoria, tiene que rechazar la acusación, sin ninguna duda. Después el fiscal podrá seguir investigando. En nuestro código no hay, digamos, plazos. Podrá la defensa pedir algún archivo jurisdiccional o eventualmente operar la prescripción de la acción. Yo no tengo claro ahora cómo está en el Código Procesal Federal, pero no hay ninguna duda, ese es el sentido de la preliminar. Si no hay suficiencia fáctica o no hay evidencia que permita sostener seriamente la acusación, debe rechazarla. Eso forma parte del control, digamos, de la acusación. Muchas gracias, doctor. Y es lo Las que últimas... normalmente a veces no ocurre cuando la preliminar se convierte en un trámite, ¿no? Gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, ¿considera que el juez de la audiencia preliminar debe ser diferente que el juez del debate de un sistema Sí, acusatorio? obvio, sin ninguna duda. Sería insostenible que fuera el mismo juez. De hecho, suele ocurrir que por razones de economía o lo que fuera, a veces puede haber, a ver, el rol del juez de la audiencia preliminar termina con el auto de apertura a juicio. Puede ocurrir que haya un ofrecimiento posterior o una ampliación de la acusación, y uno podría hasta admitir que sea ese mismo juez de la preliminar el que intervenga en ese caso, pero nunca en la audiencia de debate. Está prohibido, además. Bien, gracias, doctor. Le leo la siguiente pregunta. Dice, bajo el pretexto de no ser requerida la certeza al momento de resolver la elevación a juicio, varios jueces terminan avalando la continuidad de un proceso cuya acusación no cuenta con el más mínimo respaldo probatorio. ¿Qué opinión le Está merece mal esta eso, está situación? mal, eso está mal, eso está mal. Eso está mal porque estos son sistemas que están pensados, o sea, eh, eh, la idea del sistema anterior, fundado en la legalidad procesal, era perseguir y castigar todos los delitos. Era tan ambiciosa de que en general, fundamentalmente en los sistemas netamente escrituristas, con un buen abogado era muy difícil que alguien alcanzara una condena, ¿no? La idea del sistema acusatorio es precisamente tratar de reconducir a la solución de los problemas o de los conflictos a través de todas las alternativas que propone y llevar a juicio los casos que tienen un sustento fáctico y de evidencia que permita pronosticar una condena. Está muy mal eso. Yo creo que, bueno, este es un problema, repito, que se visualiza o que es consecuencia de esta historia que les estoy contando, que la ha aprendido de expertos y de grandes profesores y litigantes. Entre ellos acá lo veo a mi amigo Víctor Corbalán, que le mando un gran abrazo.
y es consecuencia precisamente de esto de convertir la preliminar en un trámite y de no asumir el rol que el juez debe tener en la audiencia preliminar. Por ejemplo, en un juicio por jurado popular es muy probable que el abogado ya casi tenga construida su teoría del caso o hasta, le diría, sus instrucciones iniciales en la audiencia de selección de jurado, ni que hablar en la preliminar. Ni que hablar en la preliminar, porque sería imposible si no tener alguna posibilidad de éxito. Muchas gracias, doctor. Hay más preguntas que nos han quedado en el chat y se las vamos a hacer llegar, pero por una cuestión de tiempo serán Bueno, contestadas luego del evento. sí, yo las Los demás- contesto por correo. Muy bien, perfecto, doctor. Los demás comentarios son agradecimientos y felicitaciones de parte de todos los asistentes que han quedado muy conformes. No, al contrario, les agradezco a todos ustedes, estoy a disposición y no duden en escribirme, que yo siempre un poquito más temprano o más tarde, pero doy respuesta. Y esperemos que pase rápido la pandemia y nos podamos ver presencialmente. Muchas gracias, doctor. Bien, agradecemos su La presencia. Rubia, un abrazo. Daniel. Chao, muchas gracias. A usted, doctor, por Víctor. favor. Agradecemos su presencia y los invitamos a participar de nuestros próximos eventos. El miércoles 7 de julio a las 18 horas, Abogar y Juzgar en la Emergencia, en la que disertarán Marcela Delange, Mateo Laborde y Ángela Ledesma. El miércoles 18 de agosto a las 18 horas, Función Política del Poder Judicial, en la que disertarán Felipe Fusito, Silvia Larrufa y Daniel Lipovetsky. Podrán inscribirse a través del correo institucional de la Fundación y los invitamos a seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y demás canales institucionales. Tengan todos ustedes muy buenas noches.